Pero vamos a empezar ya con el psicólogo Rafael Santandreu, nuestro psicólogo de cabecera. Hoy viene muy preocupado de esos padres y madres pendientes por la perfección de sus hijos. Muy buenas tardes, Rafael, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Es así? Sí, bueno, y la perfeccionitis, sobre todo de los padres. Ese es el problema del que hablaremos hoy. O sea, la paternidad y la maternidad casan mal con la perfeccionitis, como tú sueles llamarle, ¿no? Efectivamente, fíjate que nosotros, por eso hoy he venido pertrechado con un látigo. Y una corbata muy curiosa, sí. Y una soga, ¿no? Porque fíjate que en psicología podemos decir que la perfeccionitis, el perfeccionismo, es la madre de los problemas psicológicos. Nosotros enfermamos porque nos exigimos muchísimo a nosotros mismos. Tengo que hacerlo todo bien. Y si no, soy un gusano de la peor especie. Los demás me tienen que tratar siempre bien. Y si no, no lo puedo soportar. Y el mundo tiene que ser perfecto. Las cosas tienen que salir como estaban previstas. Los trenes llegar a tiempo siempre. Los políticos hacerlo todo exactamente bien. Y si no, no lo puedo soportar. Entonces, esa mente de superexigencias es lo que nos vuelve locos. Porque el universo no funciona así. No es perfecto, nunca lo será, ni falta que nos hace. Entonces, lo que hay que desarrollar es una mente de preferencias. Oye, me gustaría hacer las cosas bien, pero no siempre será así. ¿Necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo? No, señor. Con que me traten bien los que tengo más cerca, y no todo el tiempo, porque a veces fallen, ya está bien. Y yo necesito que todo funcione perfectamente, pero sí, ya tenemos demasiada abundancia de todo en nuestra sociedad. Ya vale. Seamos más tranquilos y sosegados. Y en una de esas perfeccionitis, la que vamos a hablar hoy, por la cual los padres se latigan, se cuelgan, etcétera, tiene que ver con la perfección en el oficio de ser padres, lo cual causa muchos males. Claro, entonces, Rafael, ¿cómo se refleja ese perfeccionamiento nocivo, por así decirlo, en esa maternidad y paternidad que apuntas? Pues va fatal, porque los padres se sienten culpables muchas veces de que no están educando bien a sus hijos o no les han educado bien. Luego les prestan demasiada atención y les colman de atenciones, lo cual es malo para la educación de los niños, y además se estresan mucho en su paternidad, ¿no? O sea, por lo tanto, esta perfeccionitis en el oficio de ser padres causa males por todos lados. Uno de ellos es el tema de la culpabilidad. Mira, hay cantidad de gente, y esto lo vemos mucho en la consulta, que considera que sus defectos de carácter son debido a sus padres, o los culpables son sus padres. Yo, por ejemplo, soy neuras porque me educaron mal, o yo tengo esta debilidad de carácter porque me educaron mal. Y entonces hacen culpables a sus padres de cosas que en realidad no son los culpables sus padres. Piensa una cosa, el principal responsable de cómo somos cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Esto es muy importante, porque el dueño de tu mente eres tú. Es verdad que nosotros en la infancia tenemos toda una serie de influencias, tus padres, tus amigos, los profesores, las películas que ves, los libros que lees, y tú vas llegando a conclusiones a través de todos esos ejemplos. Tú dices, por ejemplo, ves un profesor que tiene determinado carácter y tú dices, yo quiero ser como él, o lo contrario, yo no quiero ser como él. Lo que ves en casa, hay cosas que tomas y hay cosas que rechazas. Y de todo eso vas llegando a conclusiones y eso conforma tu personalidad. Por lo tanto, tus padres, su influencia es mínima. La influencia más importante eres tú mismo. Para interiorizar todo eso que estás contando, que a veces hacemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta, tú pones un ejemplo, ¿no?, de esa responsabilidad personal sobre nuestra educación. Hablas de tu propio padre. Ah, sí. ¿No? Sí. Sí, mira, por ejemplo, mi padre es un hombre maravilloso. Sí, pues si te está viendo ahora, quítate la soga, si no el hombre sí que va se a pensar... quejan, ¿eh? Mis padres se quejan de esto y me dicen, hijo mío, ¿cómo sales en la tele? Pero fíjate una cosa, mi padre es un hombre maravilloso, pero algún fallo tiene que tener, por supuesto. Y su fallo era que él siempre ha sido muy bronquero. Es un hombre que ha echado unas broncas tremendas. En su trabajo, mi padre era albañil y tenía un grupo de trabajadores. Una cuadrilla, les echaba unas broncas que eran demasiado. Pues fíjate, mi padre tuvo 5 hijos. Y de los 5, ninguno de nosotros hemos salido bronqueros, sino todo lo contrario. Y yo recuerdo perfectamente, cuando yo era pequeño, llegar a la conclusión de decir, ostras,
qué peñazo es mi padre con esto de las broncas y además qué mal le va, porque sus trabajadores le trabajan fatal, porque en realidad le tienen rencor por ese maltrato. Por lo tanto, yo esto no lo voy a hacer nunca en mi vida. ¿Eso ya lo pensabas tú Sí, sí, de pequeño? Sí, sí, con 12, 13 años. Y mis hermanos yo creo que pensaron lo mismo, porque ninguno de nosotros salió bronquero. Es decir, tomas el ejemplo, llegas a una conclusión y haces lo contrario. Oye, a lo mejor mis padres hubiesen tenido un sexto hijo y el sexto hubiese dicho, no, mola ser bronquero como papá, porque así todo el mundo te hace caso. Bueno, es posible. Quiero decir con esto que la influencia de cómo somos cada uno de nosotros no es de nuestros padres. Es una influencia muy pequeña. El responsable somos nosotros a partir de las decisiones, como yo hice, a partir de lo que ves. Pero cada uno tiene su propio carácter. Los Claro. hermanos son hermanos, pero bueno, pueden ser muy diferentes. Claro, esto es otro ejemplo, otra prueba de que los padres no tienen tanta responsabilidad sobre cómo saldrán los niños. Porque fíjate que diferentes hermanos tienen diferente carácter y obran de manera muy diferente y han tenido más o menos la misma educación. ¿A qué es debido eso? A que cada uno de ellos llega a sus conclusiones. Por lo tanto, la influencia de los padres es vaga, es pequeña, por lo tanto, relax. Nadie es culpable de eso. También esas exigencias de perfección de los padres vienen de los propios padres, en el sentido de decir, yo soy exigente contigo porque la primera persona con la que soy exigente Claro. es conmigo mismo. Sí, ¿no? claro, los padres también pasa que es el segundo problema de la perfeccionitis. A veces son los mismos padres que piensan, porque ahora está de moda la idea de que los padres son muy responsables de no causarles traumas a los niños y de la felicidad de los niños. Y eso es una tontería. Vamos a ver. Y existe incluso una corriente psicológica, y yo, si no me equivoco, la semana pasada incluso estuvo aquí en este programa una psicóloga que se llama Laura Goodman, que precisamente ya piensa todo lo contrario, que cualquier pequeño maltrato a un niño le puede provocar un trauma. Yo no creo en eso como psicólogo y no hay pruebas de que esto sea así, al contrario, y voy a demostrar por qué. Recuerda que no tienes hijos, ¿eh, Rafael? Sí, bueno, pero yo fui niño y tengo sobrinos y esto lo podemos ver todos. Y además son pruebas generales. Vamos a ver, si a cada uno de nosotros, por una bofetadita que le dan a un niño unos padres, o un mal grito, que está mal, que son fallos, estoy de acuerdo, provocásemos un trauma, ostras, estaríamos todos traumatizados. O piensa, la generación de nuestros padres y nuestros abuelos estarían fatal, porque en aquella época la educación era mucho más severa. Y no, nosotros vemos que psicológicamente están mejor la generación de nuestros padres y abuelos que las generaciones jóvenes de ahora. Por lo tanto, esa idea de que cualquier maltrato, fallo, trauma... Pero tú te alegras, permíteme, Rafael, que tus padres no hayan sido perfectos. Claro, Lo dices muy alto. incluso yo me alegro. Fíjate, yo he tenido padres súper imperfectos. Yo nací en 1969, o sea, me eduqué en los años 60-70. ¿Cómo era la educación entonces? Pues un despiporre, la verdad. Mi padre era el típico padre ausente. Iba a trabajar y cuando volvía del trabajo se iba al bar a jugar la partida, no lo veía nunca. Mi madre iba de bolido, ¿no? Porque tenía 5 hijos, tampoco la veía mucho. Pero ¿qué infancia tuve yo? Genial. Estaba jugando en la calle con mis hermanos, íbamos a la biblioteca, nos peleábamos, nos enamorábamos. Era una infancia, una educación que ahora diríamos que era, vamos, fatal, y sin embargo fuimos súper felices. Entonces, y además yo me alegro de que mis padres sean imperfectos, porque además yo no tengo que ser perfecto. ¿Cómo tengo que ser yo? Pues un tío amoroso que intenta hacer algo bien, muchas cosas las hará mal, pero feliz. Entonces, yo prefiero tener esos padres que no haber tenido unos padres perfectos que me inducirían a pensar que yo tengo que ser perfecto. Eso, los padres han de relajar. No necesitamos padres perfectos. Necesitamos padres imperfectos y amorosos, ya está. Hay un estudio que llevó a cabo una universidad británica junto con la BBC británica, la televisión pública británica, que es relevante a la hora de entender la influencia de los padres en los hijos, ¿no? Una proyección. Efectivamente, fue un estudio súper bueno, muy largo en el tiempo, en el que analizaron 3 tipos de familias. Unas familias de perfeccionitis, padres con altas carreras que intentaban educar a sus hijos perfectamente. Luego padres de los años 50 y 60, o sea, un poco desastrosos como los míos, pero amorosos. Y luego padres totalmente desestructurados, ¿vale? Padres drogadictos, muy problemáticos. Y siguieron a esos niños a lo largo de 20 años hasta que se hicieron adultos. Y lo que se vio es que los niños más fuertes y felices eran los de en medio. Los que habían tenido familias un poco desastrosas, padres amorosos pero imperfectos. Los que habían tenido padres muy perfectos eran chavales
que estaban muy presionados por una perfeccionitis personal y tampoco era bueno. Y los muy desestructurados tampoco. Es una prueba más de que no necesitamos padres perfectos, sino padres imperfectos es bueno, porque todos aprendemos a relajarnos. Bueno, Rafael, tú señalas el psicoanálisis como el máximo responsable de señalar a los padres como responsables de la mayoría de los traumas, haciendo amigos. Bueno, es que el psicoanálisis, de una manera muy poco científica o acientífica, ha inducido a pensar a muchas personas que han hecho psicoanálisis que sus padres eran los culpables, de alguna manera, de sus problemáticas. Y eso es una tontería. Los culpables de las problemáticas de cada uno de nosotros somos nosotros, como he dicho antes, con nuestras conclusiones. Y eso no hace ningún bien. Mucha gente que ha hecho psicoanálisis ha terminado peleado con toda su familia, ¿no? ¿Sabes? A partir de esa inducción absurda, como si el responsable de tu vida son otras personas, eres tú mismo. Bueno, pues Rafael, te agradecemos mucho lo que nos has comentado. Lo tenemos que tener presente pensando en nuestros padres, pensando en los hijos también y en nosotros mismos a la hora de responsabilizarnos de nuestras acciones. Claro, como resumen podríamos decir que desde la psicología podemos decir que no necesitamos padres perfectos, sino necesitamos padres amorosos. Y los niños no han de ser, cuidado, una cosa que quiero añadir, hemos de quitar la idea de que los niños son tan importantes dentro de la familia. Hoy en día les damos demasiada importancia a los niños, como si fuesen la autoridad. No, el niño se tiene que aprender a aguantarse, el niño es el último de la familia, el niño no toma decisiones y el niño tiene que estar ahí en un plano inferior con respecto a los padres, porque es lo normal y lo saludable. Que vaya bien. Nos vemos allí. La semana que viene.